¿Cuáles serán los inductores a los que nos enfrentaremos este 2025? La manera más práctica de resolver esta pregunta es analizar los hechos que marcaron el 2024 y no quedaron resueltos. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial haremos un recorrido por los eventos que influyeron en el año anterior y conllevarán a concluir que el 2025 será un año donde veremos un nuevo orden mundial antecedido por el año récord en elecciones con un protagonista clave que serán las políticas de Donald Trump. Mientras esto ocurre, el planeta seguirá apostando por la inteligencia artificial y en nuestro país veremos una recuperación económica ambivalente, pues el gobierno se radicalizará al ver fracasadas sus reformas, salidas ministeriales, presión global por su posición con Venezuela y una salud que habrá hundido. Los ojos del mundo y de nosotros los analistas están puestos en entender cuáles van a ser los hechos que van a explicar el 2025, para de esa manera poder alertar sobre los riesgos que vienen y poder atacar las oportunidades que se van a presentar. En últimas, eso es lo que hacemos en Sectorial a través de las suscripciones que reciben nuestros diferentes usuarios. Nosotros consideramos que la manera más práctica para poder llegar a esos elementos que van a inducir el comportamiento del año siguiente es hacer un ejercicio práctico y analizar el año anterior, es decir, el 2024, recorrerlo e identificar cuáles hechos no se resolvieron en ese año, porque muy probablemente esos que no se resolvieron pues van a ser los inductores del 2025. De hecho, por esta misma época, hace un año, decíamos que en el 2024 los principales elementos que iban a inducir su comportamiento iban a estar en una disminución de tasas de interés, en nuevas presiones en materia logística, en una nueva Argentina con Javier Milei y una recuperación económica de Colombia más explicada por los gobiernos regionales, es decir, alcaldes y gobernadores, y no tanto por el gobierno central. Cuando le hacemos un balance al 2024, no estuvimos muy alejados de ese tipo de comportamiento. Ahora bien, pongamos en práctica este mismo ejercicio. Analicemos qué ocurrió en el 2024 para encontrar esos inductores del 2025. Ya sabemos que el 2024 iba a ser un año récord en materia de elecciones. De hecho, en enero se presentaron las primeras elecciones bien relevantes que fueron las presidenciales de Taiwán. Enero fue un mes bien particular porque auguró muchos elementos, auguró desaciertos por parte del gobierno, teniendo en cuenta que perdimos los Juegos Panamericanos del 2027, ya que el gobierno no cumplió los compromisos de pago que había adquirido. También se nombra un interventor de nueva EPS y luego vimos todos los desastres que ocurrieron en materia de intervenciones. Y ese mes fue el inicio de los mandatos de los gobiernos regionales, de los alcaldes y los gobernadores. Ahora bien, a nivel global, ese mes marcó que BYD, que es una de las principales marcas de venta de vehículos eléctricos, se convirtió en el principal actor en las ventas de ese segmento. Luego nos íbamos para febrero, de nuevo año récord en elecciones. Tuvimos la reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador. También se da una mayor inversión en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Eso empieza a dar réditos y pone a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo. En las presiones electorales también vimos que la justicia corrupta de Venezuela dice, o más bien desacredita a María Corina Machado como candidata a las elecciones presidenciales que se iban a presentar a mitad de año en este país. Nos vamos para marzo y de nuevo van a ver que en el transcurso de este podcast se va a repetir año récord en elecciones. En marzo se da la reelección por quinta vez de Vladimir Putin como presidente de Rusia, ahora para el mandato del 2024 al 2030. Si bien son unas elecciones bastante controvertidas por la represión que se presenta en materia de oposición, pues los rusos tienen otra vez a Putin liderando este hemisferio. Ese mes se dan unas apuestas adicionales en lo que tiene que ver con inteligencia artificial. En China se aprueba un fondo de un orden de unos 47.000 millones de dólares para invertir en semiconductores y en microchips. Y en la Unión Europea empieza el trámite y posterior aprobación de lo que tiene que ver con la ley de inversión en inteligencia artificial. Se fue un mes también donde empezamos a ver y se auguraba toda la radicalización del gobierno en el caso de Colombia, porque Gustavo Petro empezó a hablar de una posibilidad de asamblea constituyente, teniendo en cuenta todos los tropiezos que han tenido sus proyectos de reforma. Entonces utilizar un camino que termina siendo inconstitucional para poder pasar sus proyectos, que serían elementos muy de golpe.
Esos elementos de golpe luego los vimos en abril, ya que el Congreso le hundió la reforma a la salud al gobierno y luego el gobierno empezó a implementar su reforma a la salud de golpe, emitiendo una serie de decretos que terminaban generando gran cantidad de bases de los elementos de la reforma y adicionalmente tomando posesión de nuevas EPS, como fue el caso de Sanitas. En Sectorial, desarrollamos mensualmente reportes de comercio exterior con información de importaciones, exportaciones, países origen y destino de más de 131 sectores, que te servirá para conocer qué empresas están exportando o importando una partida arancelaria, su valor y sus clientes o proveedores en el extranjero. Para conocer más sobre este estudio, visita www.sectorial.co. Luego nos íbamos hacia mayo y teniendo en cuenta toda esta implementación de la reforma a la salud de golpe por parte del gobierno, nueva EPS, que ya estaba intervenida, luego se da la intervención de Sanitas, entonces ese mes Sura levanta la mano y dice que se va a retirar del sistema de salud teniendo en cuenta que no le da condiciones para existir. Esa solicitud se adhiere a la que ya se había presentado por parte de Compensar. Luego esas solicitudes de retiro voluntario que presentaron estas EPS, la Superintendencia de Salud meses posteriores la negó, encontrando, analizando que si las EPS se retiran del sistema, pues finalmente iban a terminar por parte del gobierno colapsando el mismo. Ese mes de mayo también se da un elemento importante que es en medio de la guerra que se presenta en Gaza, Colombia decide romper relaciones con Israel. Luego llegamos a la mitad de año, en junio, se da la primer gran victoria en materia legislativa por parte del gobierno porque se aprueba la reforma pensional, pero a su vez se da el hundimiento de la reforma en materia de educación. Junio también marcó un mes con ese elemento asociado al récord de elecciones, porque vimos Claudia Sheinbaum, nueva presidenta de México, y Narendra Modi, tercera victoria electoral, convirtiéndose en el presidente nuevamente de India. Luego nos encontramos en julio y en este año de récord de elecciones se da el robo electoral más de frente que se ha presentado, que fueron las elecciones de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral dijo que Nicolás Maduro había obtenido el 51,2% de los votos por encima de Edmundo González. Nunca se presentaron las actas asociadas a estas elecciones, de hecho eso llevó a un repudio global importante, incluso de mandatarios de izquierda. De hecho, esto va a ser uno de los hechos que probablemente será protagonista en el 2025, el cual va a ser el norte de Venezuela en medio de este repudio o aislamiento que se está presentando a nivel global. Cuando nos paramos en agosto, las calificadoras internacionales mantienen una advertencia sobre las finanzas y la situación económica de Colombia, donde dicen que está lejos de que el país recupere su grado de inversión. Sin embargo, se dio una buena noticia en materia económica para el país, y es que el gobierno llegó a un acuerdo con los bancos para hacer un pacto sobre crédito donde se van a invertir alrededor de unos 55 billones de pesos y se evita el mecanismo que estaba pensando el gobierno asociado a inversiones forzosas. Nos paramos en septiembre. En septiembre se da que la lucha contra el cáncer la terminan perdiendo quien fue el candidato a presidente de Colombia, que llegó incluso a la segunda vuelta, el caso de Rodolfo Hernández, y también se da el fallecimiento de quien fue presidente de Perú, Alberto Fujimori. En nuestro país un hecho muy clave fue el paro transportador. El gobierno buscaba hacer un ajuste sobre los precios del diésel. De hecho, es un ajuste que se debe hacer por un desequilibrio importante en las finanzas de nuestro país con el hueco que tiene el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. Pero es de recordar que el transporte terrestre en nuestro país se hace principalmente a través de vehículos tractocamiones. No tenemos vías férreas, no tenemos también transporte asociado a vías fluviales. Entonces ese impacto en el incremento del diésel pues llevó a ese paro transportador. Ese paro luego se liberó con diferentes tipos de acuerdos que se hicieron desde el gobierno. Cuando nos paramos en octubre, un hecho bien importante para nuestro país es que se celebra el principal evento en materia de biodiversidad alrededor del mundo, la COP16, y esta se celebra en Cali. Para noviembre los ojos del mundo se ponen sobre Estados Unidos
y Donald Trump es elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos. Es importante recordar que meses atrás Joe Biden se había retirado de la carrera electoral y le cede ese puesto a Kamala Harris para que sea la representante de los demócratas en esta contienda electoral que finalmente gana Donald Trump en noviembre. Cerramos el año en diciembre y en diciembre ocurren elementos principalmente asociados a una crisis política en nuestro país, asociado con renuncia el ministro Bonilla, quien lideraba la cartera de Hacienda y se inician unas investigaciones asociadas a corrupción. El gobierno sufre el hundimiento de su reforma tributaria y también el hundimiento de su reforma política y el nuevo intento de reforma a la salud es aplazado para el 2025. Cuando uno entonces hace un balance sobre todo este 2024 y analiza cuáles son esos hechos que no se concluyeron, entonces van a ser inductores para el 2025, ¿qué vamos a encontrar? Un nuevo orden mundial explicado por todas estas nuevas elecciones. Ahí el gran protagonista será Donald Trump y sus políticas alrededor del mundo. Vamos a ver mayor inversión en materia de inteligencia artificial, aceleración en ese frente. Y en nuestro país vamos a convivir con una ambivalencia. Encontraremos mejores indicadores en materia económica, pero la ambivalencia se da en que encontraremos un gobierno que empieza cada vez, empezó a radicalizar en 2024, el 2025 va a ser su año de radicalización, teniendo en cuenta que sus reformas no le pasan, tiene todo este revolcón asociado a la parte ministerial y está hundiendo la situación en materia de salud.